Si te gustan estos videos y querés apoyar el canal, te invito a que te suscribas, dejes un comentario o un me gusta. Suscribirte y un like no cuesta más que 2 clics. Muchas gracias por tu apoyo. Intensa que ya tiene Javier Milei. Hoy mantuvo una excelente conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional, Caterina Georgieva, con la que dialogamos en la conversación en la que dialogamos acerca del gran desafío económico que enfrenta nuestro país. Le conté sobre distintos aspectos de nuestro plan de ajuste y nuestro programa monetario. El fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita. Obviamente que esto no lo redactó el presidente electo, sino tiene gente que lo redacte. Hay que cuidar un poco la escritura, de verdad. Hay que cuidar. Esta es la imagen de Milei saliendo, ¿no? Ahí está la imagen de Milei saliendo después de la reunión que tuvo con... ¿Otro dato? Con Bulgerón y Sil. ¿Qué quieras, dale. Previo a salir Javier Milei, también salió la legisladora Rebeca Fleitas y nos dijo que todavía no está confirmado el viaje a Estados Unidos, que hasta ayer estaba confirmado y antes de ayer también se habían bajado de ese viaje. Es decir, siguen con esas dudas de ir a Estados Unidos está o no ir. Todavía, eso. según lo que dijo Rebeca Fleitas, no está... Sin ningún tipo de... Perfecto. Recién... Sí. Usted hágame caso a mí. Ok, pero antes de que salga Javier Milei, sí. Rebeca... No, estamos de acuerdo, pero digo, Rebeca dijo eso, dijo, no está definido. Bueno. Bien. A ver, algunas cuestiones. ¿Sigue gente en la puerta o no, Sorbito querido? Porque siempre hay fans, ¿no? En la puerta. ¿O ya se fueron? Muchas menos personas, pero te digo una cosa, cuando se va Javier queda vacía la puerta del Hotel Libertador, ¿eh? Claro. Bueno, Sorbo, sos un campeón. Gracias por prenderte también a este arranque un tanto extravagante. Bueno, por decirlo de alguna manera. A ver, algunas cuestiones. Conversemos un poco. Sí. Porque la cantidad de nombres muchas veces que se tiran del gabinete pueden aburrir y demás. La dolarización, bien, gracias. Sí. Quiero insistir con esto que dije ayer, que se comentó mucho. En algunas áreas el plan Milei es más bisturí que motosierra, lo dije ayer. Más bisturí que motosierra. El ministro de Economía hoy ya se mostró como tal, aunque no fue anunciado. Estoy hablando de Luis Toto Caputo, mantuvo una reunión con gente vinculada con los bancos, una reunión que fue valorada por la gente del equipo económico como muy positivo. Como muy positiva. Caputo va a ser anunciado cuando asuma Milei, pero ya se mostró como ministro de Economía. Las primeras líneas del gobierno están prácticamente todas definidas. Y acá hay una doble lectura. Primero voy a cumplir con los datos y ahora voy con la lectura política. Toto Caputo mostrándose ya como ministro de Economía, reunión con los bancos. Los bancos hasta ahora, que habían cuestionado bastante a Milei y habían apoyado, algunos de forma explícita y otra elíptica, a Sergio Massa, hoy se manifestaron muy contestes con el presidente electo y con su equipo económico. Los mercados hasta ahora le siguen dando la razón a Milei en cuanto a la confianza que ha generado. Es decir, Caputo ya mostrándose como ministro. El plan primigénito de Milei, si bien hoy fue defendido a través de un comunicado del equipo de transición, hay como una suerte de oficina que se ha montado de comunicación de la transición, o básicamente de la oficina del presidente electo, ha ratificado que el plan es dinamitar el Banco Central, no usó esta palabra. Yo no digo que haya arriado las banderas, Milei, pero la idea central que tanto se promocionó en campaña no se va a implementar en esta primera etapa. Lo adelantamos ayer y hoy fue ratificado absolutamente por todos. El Banco Central va a continuar con reformas siempre y cuando esas reformas sean aprobadas en el Congreso. Me voy a detener un minuto acá. El lunes 11 de diciembre, Javier Milei va a mandar al Congreso, en las primeras horas como presidente en funciones, una montaña así de papeles, pero de acá al piso, que tienen básicamente tres segmentos muy interesantes
y, por qué no, disruptivos y polémicos. Algunos de esos segmentos tienen una motosierra y otros tienen un bisturí. El primer segmento de ese paquetazo, que se llama la famosa ley Ómnibus, viene con motosierra, que es la reforma del Estado, la reducción de ministerios, básicamente. Cuidado, chicos, están al aire. Sí, la reducción de ministerios, el recorte del gasto público y la planta de la estructura burocrática de 22 a 8, por dar un número así a muy grueso modo. Esa es una parte estructural de esa reforma que va al Congreso, entra por diputados. Ahí hay motosierra. ¿Estamos? Sí. Ahí hay motosierra. La segunda parte tiene más bisturí que motosierra, pero sería un 70-30, un Fernet, más de motosierra que de bisturí en la segunda parte, que es todo el esquema de romper las regulaciones que existen en el Estado. Es decir, se va a desregular gran parte de la burocracia estatal, con letra básicamente de un plan que elaboró Federico Sturzenegger, que no va a ser el ministro de Economía, pero que seguirá siendo en esta primera etapa una persona importante y de consulta de Javier Milei. Javier Milei lo respeta intelectualmente y entiendo que incluso tiene una relación de amistad y una cuestión personal con Sturzenegger. Todo el plan de romper las regulaciones del Estado es básicamente con letra de Sturzenegger y obviamente de Javier Milei. Si hay algo que sabe Milei es de esto, ¿no? Y la tercera parte, de muchas otras tantas, ahí sí hay más bisturí que motosierra, que tiene que ver con el Banco Central, que no va a dinamitarse ni volar por los aires. La primera etapa del gobierno de Javier Milei va a ser con Banco Central y con pesos. ¿Está bien? Para quedar claro. El objetivo central del presidente electo es básicamente, y lo que se ha transformado en prácticamente una obsesión, muy por encima de otras cuestiones que él ha planteado en la campaña, que son interesantes y que seguramente la ciudadanía le va a reclamar que las cumpla y que las haga. Y que entiendo aspirará a hacerlas. Por ejemplo, cortar los intermediarios en los planes sociales, reforma laboral. Está Facundo Moyano para hablar de esto. ¿Qué hace, Facundo, querido? ¿Cómo te va? Estás, Esteban? ¿Sí? Muchas gracias Ya me voy a sentar a hablar contigo. Gracias. No, a vos. Pero entiendo que todo eso va a quedar no en la primera parte del gobierno, sino que la primera parte del núcleo central será desarmar toda esta madeja de las LELIX. En un ratito viene Damián Dipache para seguir abundando en la explicación de qué es lo que significa toda esa cuestión. La primera línea de combate del gobierno de Milei está prácticamente definida. Solamente hay una silla importante para anunciar, que es la del ministro o ministra de Defensa. La ministra de Seguridad va a ser Bullrich. Y acá hubo algún planteo por lo bajo, entiendo, de Mauricio Macri. Y les voy a contar, decimos cómo estamos, vale, así termino de contar esto. Y les voy a contar por qué. Macri, que está en Arabia Saudita y que dialoga y chatea con Javier Milei, le había planteado que las cuestiones sean orgánicas. Che, consultame y yo te digo, Bullrich sí, Bullrich no. Seguramente Macri le iba a decir, Bullrich es la mejor. Pero aparentemente acá fue directamente Milei con Bullrich sin haberle consultado a Macri. ¿Qué quiere decir esto? El acuerdo previo, si es que lo hubo, tácito, es, che, seamos orgánicos con esta alianza electoral y de gobierno. Y la gente de Milei habló directamente con Bullrich. Bullrich todavía no lo anunció y no lo va a hacer. De hecho, si vos le preguntás a Bullrich por sí o por no, te dice todavía no. Pero va a ser la ministra de Seguridad, aunque la Argentina es muy dinámica, muy cambiante. La organización del gabinete de Milei es, sin duda, un tanto desordenada. No hay duda de esto, estoy describiendo absolutamente la realidad. Cualquier gobierno que inicia tiene también un desorden de origen para armar el gobierno. Esto siempre pasa, y sobre todo cuando hay muchos actores y actrices dentro del mismo, y máxime si es un gobierno nuevo, prácticamente sin antecedentes, como será el de Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Hay una persona muy importante que ha cobrado gran protagonismo en las últimas horas, que es la canciller Diana Mondino. Diana Mondino tendrá una agenda muy importante vinculada con todo lo que es el comercio internacional y está dialogando fuertemente con el ex canciller del gobierno de Macri, quien está encargado del traspaso de mando. Todo el protocolo, el bastón, que lo hizo Pallarol hijo, Adrián Pallarols, no Juan Carlos, el padre, entre ambos están peleados, y Juan Carlos había sido muy duro con Milei.
Todo eso lo está organizando una suerte de oficina de facto, digamos, en los hechos, ¿sí? El ex canciller Faury, un hombre muy importante en el gobierno de Macri, muy importante, organizó el G20, fue elogiado muchas veces por Javier Milei y está colaborando en esta primera etapa, pero entiendo que no va a ocupar ningún tipo de cargo por ahora. Porque mucho se ha hablado del injerencismo o no de Mauricio Macri, si Mauricio Macri le copó o no el gobierno a Javier Milei. Yo ayer argumenté por qué entiendo que no. Y quiero redondear con esto. Las personas más importantes de Macri están en el área económica, si se quiere. Y ninguna de esas dos, ni el titular del Banco Central, ni el ministro de Economía, son la primera línea de fuego como economistas de Macri. De hecho, Juntos por el Cambio, Macri, Bullrich y Larreta tenían otros economistas. Los podemos nombrar si quieren, desde Melconian, Lacunza, Laspina, Guido Sandler y Duhovne. Y noten que ninguno de esos está en los primeros equipos de Javier Milei. ¿Por qué? Porque Javier Milei es un tipo permeable muchas veces. Dijo el presidente de la Nación, me escuchó, y mucho, no sé después qué hará. Ha habido un diálogo muy interesante entre el ministro del Interior, Guillermo Franco, el futuro ministro del Interior, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un ratito vamos a hablar de eso. Es altamente probable que Milei, cuando le dijeron el área de justicia, que va a ser Mariano Cuño Libarona, el ministro, haya dicho, bueno, es el mejor, haya hecho algún tipo de consulta, bueno, pónganlo. El ADN de Milei no estaba vinculado con esa área de la justicia, sino que el ADN, su pasión, su obsesión, básicamente la economía. Todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, no es tan permeable Milei a las sugerencias en un área que evidente y efectivamente domina. Y con esto cierro porque no los quiero aburrir. ¿Me pueden dar acá así escucho lo que voy hablando, chicos? Porque además no te escucho. La salida de Emilio Campo o el no ingreso de Emilio Campo se dio en mejores términos de lo que se ha contado. ¿Por qué? Ocampo, junto con Nicolás Kachanovsky, escribieron libros vinculados con cómo dolarizar la economía sin Banco Central. Estoy resumiendo y es una descripción muy ordinaria la que estoy haciendo. Son libros y obras que Milei había abrazado y que probablemente la siga abrazando del marco teórico. Pero Milei también ha aprendido en esta parte que hoy es político y no académico, que hoy va a ser presidente de la Nación y no catedrático en un aula. El martes cuando lo vi y lo describí acá, lo vi más político que outsider, con más bisturí que motosierra y más pragmático que teórico. Esto es lo que describí por cómo lo vi. Y en ese pragmatismo, que es fundamental para gobernar, mucha gente le hizo ver que la primera parte del plan de Ocampo, de Kachanovsky, y que el cual él también había comprado e ideado, no iba a ser viable por varias circunstancias. Pero básicamente porque el Congreso no se lo iba a aprobar. En el mientras tanto, hasta desarmar las madejas de las LELIC, va a avanzar el gobierno de Milei, entiendo, con... ¿cómo se llama el titular del Banco Central? Se me fue el nombre. Reidel. Reidel, ¿sí? Que es este Damian hombre. Reidel. Sí, Damian Reidel, sí, que es un hombre de Macri, pero tampoco de la primera línea de Macri. Ocupó un cargo en el Banco Central, pero no es un hombre de consulta de Macri. Y el otro será Caputo, que ya comenzó a trabajar. En un rato viene Di Pachi, vamos a contar nuevamente qué son las LELIC y cómo se pueden desarmar. Cierro con esto. Se comentó muchísimo en las últimas horas si hay rispideces o no entre el presidente y la vicepresidenta. Lo cual, si las hay, no sería ninguna novedad para la política argentina, porque siempre las hubo entre todos los presidentes y entre todas las vicepresidentas. Victoria Villarroel hoy estuvo en la sede de la policía. Y de prefectura. Y de prefectura. Es la primera vez en la historia que esto sucede, por lo que tengo entendido. Una imagen fuerte, llamativa y de mi punto de vista interesante. Esto lo digo yo. De mi punto de vista interesante. Victoria Villarroel va a decidir quién es el ministro o la ministra de Defensa. Lo va a decidir ella. Lo va a decidir ella.
No puedo contar detalles porque no corresponde y obviamente confío en reservar la fuente. Milei va a hacer un viaje, no importa a dónde ni cuándo. A propósito de lo que se decía recién, va a ser un viaje. Por ahora no importa a dónde ni cuándo, pero va a ser un viaje. Antes de asumir como presidente de la Nación. Y todo indica que por ahora, tanto se habló de la diputada nacional Carolina Píparo, todo indica que por ahora va a permanecer en la Cámara de Diputados. Por dos razones que alguien le hizo ver también al presidente electo. Carolina Píparo no ingresó por la lista de la Libertad Avanza, sino que ingresó por la lista de Avanza Libertad, que es el espacio de Espert. Entonces ella renuncia a la banca para asumir el Poder Ejecutivo. No ingresa un legislador o legisladora de Milei, sino ingresará un legislador o legisladora del espacio de Espert, que hay que ver si después vota o no con Milei. Y cada voto en el Congreso vale oro. Está bien. Y lo que más le falta a Milei, ¿sí? Claro, son votos en el Congreso. Son votos en el Congreso. Por eso también, más allá del planteo que hizo la futura ministra de Capital Humano, Petovelo, es esto que estoy explicando. Por eso, por ahora, en esta Argentina muy dinámica, sí, Carolina Píparo va a seguir en la Cámara de Diputados, donde creo, entiendo e infiero va a ser presidida por Cristian Ritondo. Y acá sí, por sugerencia, recomendación de Mauricio Macri. En un rato vamos a contar todo el tema de la LIC, no los quiero aburrir mucho más con esto, porque los nombres muchas veces varian. Ya vamos a contar todo el tema del encuentro entre Guillermo Franco y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el primer encuentro a este nivel con el principal gobernador argentino, porque gobierna la principal provincia, con el hombre más importante que va a tener la política de Milei, que es Guillermo Franco, junto con su jefe de gabinete.